Quiero empezar la enseñanza esta mañana con una confesión, una seria confesión, y es que una de las cosas que más me ha arrepentido en este tiempo de cuarentena es dejar pasar tiempos valiosos de oración. He dejado pasar tiempos valiosos de oración en este tiempo. Y pueden ser muchas las razones. Ocupaciones, que es una de ellas, cansancio, entretenimiento, o en algunas situaciones tener pensamientos fríos con respecto a la oración. No ser encendido o motivado al entender la importancia de esto, sino simplemente de pronto me aparto en mi mente por unos instantes y eso hace que me pierda de valiosos momentos en la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué hago esta confesión? Porque es que al hacer el estudio de la palabra del Señor, recordemos que seguimos indirectamente, seguimos estudiando los discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo, porque seguimos estudiando algunos apartes del Sermón del Monte, que hace parte del primer discurso, si lo recuerda. El, el Señor Jesucristo, en medio de cada uno de estos discursos, enseñanzas, pone la lupa, pone el tema sobre la mesa, el tema de la oración de los discípulos. Y es justamente la palabra del Señor lo que nos impulsa a poner la atención a este tema. Por eso quiero permitirme preguntarte en este momento, de una manera seria, no cliché, sino realmente llevándonos a la reflexión, ¿cómo se encuentra tu vida de oración? ¿Decaída, fortalecida, en romance, de pronto en un stop, en lucha? Y aunque no tengo el tiempo para mencionar cada uno de los adjetivos con los cuales podemos describir la situación de nuestra vida de oración, sea cual sea tu respuesta, lo primero que yo quiero enfrentar en esta oportunidad es nuestra propia honestidad, nuestra propia honestidad. Quiero invitarte a que seas sincero contigo mismo. La oración, mi amado, es un tema trascendental, no es un tema menor en la Biblia. La palabra del Señor ni Jesús lo esquivan en ningún momento, y antes bien son muchas las anotaciones, las exhortaciones y las amonestaciones con respecto a este tema. La oración no es un tema menor y la oración realmente debe llamar la atención a nuestras vidas. En este momento puedo decirte que contemplo la oración como el braceo, el nadar en medio de las aguas que conocemos como la vida de este mar, lleno de oportunidades y lleno de preocupaciones y lleno de éxitos, de triunfos, pero también de derrotas. Pero la oración es como el braceo, ¿sabes? Si estamos en medio del mar y no braceamos, muy seguramente no vamos a avanzar y con mayor seguridad nos podemos hundir. Igualmente, hemos podido entender que en la vida sucede lo mismo. Cuando nosotros dejamos de orar, también dejamos de avanzar. Cuando nosotros dejamos de orar, muy posiblemente estamos expuestos a hundirnos en este mar que nos ha tocado vivir. Por eso es importante que seamos sinceros, sinceros con nosotros y respondamos a la pregunta que les hice hace unos instantes. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Responder con sinceridad cuáles son uno de los motivos por los cuales puede estar afectada nuestra vida de oración o puede estar fortalecida nuestra vida de oración. Lo que quiero enfrentarnos es a que seamos sinceros. Sinceros. ¿Y por qué? Porque es importante ser sinceros. Yo quiero llevarle a la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 5. Y allí mismo dice lo siguiente: cuando oren, no sean como los hipócritas. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Y es interesante observar, mi amada iglesia, cómo el Señor
en primer inicio, cuando empieza a abordar el tema de la oración, lo primero que menciona es la hipocresía de muchos al hacerla. Lo primero que menciona es la hipocresía de muchos al tenerla. Y en este caso, la hipocresía está alimentada por la cultura que ellos estaban viviendo. Me explico, por guardar las apariencias. En, en, el, en el contexto de Jesús, las personas eran admiradas por su espiritualidad. Las personas eran respetadas por su relación con el Señor. Las personas eran elogiadas por su conocimiento de la Torá, de la ley y de los profetas. Por eso los fariseos, por eso los escribas, el Sanedrín, eran personas de autoridad, eran personas respetadas y eran personas muchas veces admiradas. Por eso el versículo 5 dice que hay hipócritas que oran. ¿En qué sentido? Porque les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Porque parecía ser que la oración en público mostraba cierta piedad en los hombres, lo que inclinaba a los hombres a hacerlo en voz alta, de pie en las sinagogas, para que los demás digan algo bueno de esa persona, sin serlo. Es decir, el Señor denuncia que hay un peligro y es que podemos ser hipócritas a la hora de orar. Por eso quiero llevarlo a que seamos sinceros mutuamente y a que veamos que si nuestra vida de oración ha sido afectada, no nos quedemos simplemente en tal tremendo problema o en tan infortunio que es dejar de orar, sino que juntos podamos ayudarnos a sanar esta parte. Porque aunque nosotros nos guardemos, porque aunque nosotros nos confinemos, aunque nosotros estemos en cuarentena, aunque no nos podamos reunir, aunque toque evitar muchas cosas, la oración no está en cuarentena. La oración no hay que guardarla, la oración no debe cesar, la oración no debe dejarse de compartir, sino que antes bien, la oración debe ir en crecimiento y debe ser un espacio en el cual tú y yo encontremos un refugio seguro en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los impases? ¿Cuáles son las tentaciones? ¿Cuáles son los momentos para que tú y yo seamos hipócritas en la oración? En primer lugar, hay hipocresía cuando lo hacemos por compromisos con hombres. Oramos porque me toca, oramos porque de pronto me pidieron el favor, oramos porque es una responsabilidad, pero cuando se vuelve solamente para que por responder por un compromiso o en algún momento, allí hay hipocresía, porque el Señor no podemos engañarle nuestras intenciones y eso es lo que justamente busca la palabra del Señor, centrarnos en los peligros que tenemos con respecto a flaquear en nuestra vida de oración. Pero trasladándolo a nosotros, también pude pensar y observar que aquí dice en la palabra del Señor que los hipócritas son los que se paran en las sinagogas y oran fuerte para que los vean porque era su contexto, porque era su momento, porque es su cultura. Pero ahora nuestra hipocresía también puede evidenciarse al no orar en público. No sé si me estoy haciendo entender. Por guardar las mismas apariencias. En el tiempo de Jesús oraban en público porque era algo virtuoso que los demás veían. En estos tiempos, orar en público puede ser un blanco de burlas. Orar en público puede ser un blanco de críticas. Orar en público ya no se ve con el mismo fervor o con la misma espiritualidad o ya no se ve con el mismo respeto como se veía en los tiempos de Jesús. Eso nos hace que nos cohibamos de orar en público. Eso también es hipocresía, por guardar las apariencias. Entonces, si, si en el tiempo de Jesús orar en público se hacía para una apariencia de supuesta piedad,
Y la gente lo hacía para buscar esa recompensa de los hombres. Y si en nuestro caso el orar en público es completamente lo contrario, déjeme decirle que debemos romper con esos paradigmas y orar tanto en lo secreto y orar tanto en lo público, entendiendo que nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Pero el punto es que seamos sinceros, que cuando lo hagamos con pasión, lo hagamos con entendimiento, que cuando lo hagamos realmente no hayan intereses diversos a encontrarnos con nuestro buen Padre Celestial en medio de la oración. También he podido entender, iglesia, que hay hipocresía en las excusas que sacamos al no orar. Hay hipocresía cuando decimos, no, es que no oro porque estoy muy cansado, o es que no oro porque eh, estoy muy ocupado, o es que no oro porque una u otra razón, cuando la verdadera razón es que simplemente no queremos hacerlo. Cuando la verdadera razón es que nuestra carne nos gana y en ese momento decidimos apagar la voz del Espíritu Santo que nos está invitando a orar y decir, no, no quiero, no quiero. Pero para de pronto disfrazar un poco la situación, me excuso en que estoy ocupado o en que estoy cansado. Eso es hipocresía. Y el Señor lo que quiere desnudar en nosotros es que seamos sinceros, que vayamos a la raíz de la situación. Si nuestra eh, vida de oración ha bajado, si nuestra vida de oración se ha adelgazado, si nuestra vida de oración ha flaqueado, si nuestra vida de oración ha mermado, si nuestra vida de oración en este momento se está en números peligrosos, el Señor nos dice, vamos a atacar este problema de raíz. Pero esta respuesta no es para que la compartas con los demás, sino para que te sinceres con el Señor y digas, sí, Señor, no tengo ganas de orar, o sí, Señor, estoy muy ocupado y estoy muy cansado y eso no me permite orar, o Señor, estoy desanimado porque no veo tus respuestas, o Señor, simplemente no veo la importancia de la oración, o Señor, pienso que la oración es para otros, o para los viejitos, o para los comprometidos, o yo no soy una persona de oración. A lo que yo quiero ir, que contemplemos juntos es a que no justifiquemos nuestro mal proceder con respecto a este tema, sino que vayamos a la fuente, a que vayamos para que podamos atacar directamente qué nos pasa y seamos agresivos ante una descuidada vida de oración. Tenemos que ser agresivos. Esto no es para ser pasivos. La vida de oración no es para ser pasivos, iglesia. Una de las características de la oración del justo que puede mucho es el fervor que hay en ella. Elías oró para que descendiese fuego del cielo, pero Santiago nos dice que Elías oró con fervor para que esto sucediese. Ciertamente una de las áreas que más ataca al mundo, nuestra propia carne y Satanás, es nuestra vida de oración. Pero no podemos descuidar ese tema porque Jesús dijo, esto les enseño para que no desmayen en la oración, esto les enseño para que persistan en la oración. Yo sé que frente a la cámara hay personas con un trayecto en el Evangelio. Frente a la cámara hay unas personas que hasta ahorita están empezando, otras que de pronto ya han aprendido ciertas cosas, pero esto lo hago desde la responsabilidad que tengo con cada uno de ustedes, mis amados, en instruirles en lo importante que es tener vidas saludables de oración, vidas saludables de oración. Entonces, lo primero es que nos cuidemos de la hipocresía, que ni el orar en secreto ni el orar en público tenga ciertamente razones por fuera de agradar al Padre, de estar en su presencia, de poder entregarnos en espíritu, alma y cuerpo al Señor en medio de la oración y del poner nuestras palabras delante de su presencia. Continuando con el mensaje, quiero que leamos Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, pero tú, ahora esto va dirigido a los discípulos, esto va dirigido a nosotros.
frases. Ora en el secreto. Ora en el secreto. Pero hago otra pregunta. ¿Qué es el secreto en la vida de un hombre? El secreto, aunque aquí hace alusión ciertamente a buscar un lugar privado, a buscar un lugar a solas para orar al Señor, no puede dejar de pasar que todas nuestras vidas tienen un secreto. Y el secreto de nuestras vidas, por lo general, son cosas que nos avergüenzan, son cosas de las cuales no queremos que nadie se entere. Porque el secreto de muchos, la vida secreta de muchos, está llena de pornografía. La vida secreta de muchos está llena de mentiras o de algún tipo de fraude. Alguna persona, pareja, hijo, compañero, etcétera. El secreto de nuestras vidas es algo que aún de pronto nos avergüenza y no queremos que los demás conozcan. Por eso quiero pensar de la siguiente manera cuando el Señor dice acá, ora en el secreto. Si nuestro secreto está inundado de vergüenza o está lleno de pecado, qué bueno es transformar nuestro secreto en oración para que podamos llevar la luz de nuestra oración, perdón, la luz de la oración, la luz de Cristo en oración a este secreto. Porque cuando inundamos nuestro secreto de oración, somos purificados. Cuando llevamos a nuestro secreto la oración, permitimos que la presencia sanadora del Señor sea tocando aún nuestras oscuras, más oscuras vergüenzas. Y esto se logra, mi amado, inundando ciertamente nuestro secreto de una oración sincera, de una relación proactiva con el Padre Celestial. Yo quiero que miremos por unos instantes lo que dice acá. Ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y cuando nosotros llevamos nuestra vida de oración a nuestro secreto, la recompensa del Padre empieza a inundarnos. Recompensa tales como la sanidad, recompensas tales como el perdón, recompensas tales como la transformación de nuestras vidas. Cuando Cristo murió en la cruz, no solamente se llevó el pecado, sino se llevó las vergüenzas del pecado en nosotros. Inundemos nuestro secreto, que si hay algo que los demás no conocen de nosotros, no sean cosas malas, sino que sean cada una de esas palabras, cada uno de esos momentos que hemos tenido con nuestro Señor Jesucristo. Que no inundemos nuestro secreto de cosas que nos avergüencen o que debemos esconder, sino que inundemos el secreto de nuestras vidas, de esas lágrimas, de ese quebrantamiento, de esa esperanza sanadora en el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la oración, podemos vertirnos a ser muy poéticos en esta situación, pero mi amado, cuando oramos hay sanidades, cuando oramos los demonios huyen, cuando oramos recibimos el favor de Dios, cuando oramos se trastorna el mundo físico por lo sobrenatural del Señor, cuando oramos hay poder en la oración. Hay manifestación de la presencia del Señor. Llevemos esa oración a nuestro secreto y permitamos que el Señor sane nuestras heridas del alma, que el Señor sane nuestras heridas físicas, que podamos encontrar la paz que promete el Señor en medio de la oración. Puedo mirar a nuestro Señor Jesucristo angustiado. Puedo ver a nuestro Señor Jesucristo preocupado. Puedo ver a nuestro Señor Jesucristo muy pensativo antes de ir a la cruz. También te invito a que lo veas cuál fue su decisión. Jesús decidió orar, transformar su angustia, transformar sus momentos en oración. Lo que él sentía en secreto no fue algo que él expresó, fue algo que sus compañeros, sus discípulos vieron en él. Pero él se llevó sus preocupaciones a su secreto y el Señor le reconfortó, envió sus ángeles y le sanó. El Señor nos está invitando
a que podamos conocer las recompensas del Señor en oración en nuestro secreto. Ya se va dando cuenta, iglesia, por qué nuestras vidas de oración, o más bien la oración en nuestras vidas, es atacada con tanto ahínco y empeño. Se da cuenta por qué nuestras vidas de oración son afectadas, nuestras vidas de oración tienen tantas luchas, porque el que ora logra obtener las maravillosas promesas del Evangelio, porque el que ora logra ver el poder maravilloso de Cristo en su vida. Y el avergonzado ya no seremos nosotros, sino el avergonzado será el enemigo y sus artimañas, derrotado en la cruz, derrotado en la cruz. Si algo quise dejar en tu corazón hace 8 días, con Él hará más por nosotros, era realmente a confiar en el Señor y cómo Él nos sustenta en el plano físico. Hay algo que quiero dejar en tu corazón y que quiero que quedes meditando allí. Y es realmente a que el Señor nos está impulsando a bracear con más fuerza, a orar con mayor denuedo, a orar con mayor persistencia, a orar con mayor fervor. Tú que de pronto has dicho, he orado tanto. El Señor no se olvida de ninguna de nuestras plegarias. El Señor no se olvida de ninguna de nuestras oraciones. El Señor está allí propicio para bendecirnos y recompensarnos. Recompensarnos. Versículo 6 nuevamente de Mateo capítulo 6. 6:6. Pero tú cuando te pongas a orar, ora en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y ese es el tercer elemento que quiero en esta mañana discutir con ustedes. Ora a tu Padre. Y esto es importante para responder la siguiente pregunta. Cuando oras, ¿tú con quién hablas? Cuando tú oras, ¿con quién estás hablando? Quiero leerles una historia. Un hombre en un pueblo en Estados Unidos tiene el siguiente testimonio. Dice así: nací a unos pocos kilómetros de aquí, por la montaña. Mi madre no estaba casada en esa época y el reproche que caía sobre ella pronto cayó sobre mí también. Tenía un nombre para mí cuando empecé la escuela que no era muy lindo, haciendo que me quedara solo en los recreos porque las burlas eran muy hirientes. Era aún peor ir al pueblo con mi madre el sábado por la tarde y sentir todos esos ojos mirándome con la pregunta: ¿quién es tu papá? ¿De quién será hijo este? Y continuó la historia. Cuando tenía unos 12 años, llegó un nuevo predicador a la pequeña iglesia de nuestra comunidad y empecé a asistir atraído por su poder y elocuencia. Siempre entraba tarde y salía temprano porque le temía a esa mirada que decía: ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este? Pero un domingo terminó la oración final antes de que me diera cuenta de ello y me encontré atrapado en medio de un montón de gente que iba rumbo a la puerta. Antes de que pudiera escabullirme, sentí una mano sobre mi hombro y me di la vuelta para encontrar la mirada penetrante del predicador. ¿Quién eres, hijo?, me preguntó. Mientras yo pensaba para mis adentros que otra vez se repetía la misma historia, pero entonces, al mismo tiempo que se iluminó la cara, el predicador le dijo al chico: ¿quién eres? Entonces él pensaba que se iba a repetir la misma historia. Pero al mismo tiempo que él pensaba esto, se iluminó el rostro del predicador con una sonrisa y le dijo: un momento, ya sé quién eres. Veo un parecido familiar. Eres un hijo de Dios. Y con eso me dio una palmadita y me dijo: hijo, tienes una gran herencia, ve a reclamarla. Esa oración, con esa frase concluyó este hombre su historia. Pero esta frase le cambió la vida. Él se dio cuenta, como lo debemos hacer nosotros, que
aún esa tragedia, estamos estudiando una situación muy conservadora en los Estados Unidos hace muchos años, donde era una deshonra es de pronto ser madre soltera y justamente pues esa misma reputación recaía sobre el hijo. Pero se dio cuenta de algo y es que debemos descubrir lo que significa ser hijos de Dios. Debemos descubrir lo que significa ser hijos de Dios y salir a reclamar esa herencia que Él tiene como Padre para nosotros. Por eso me permito preguntarte, cuando oras, ¿con quién hablas? Porque la Biblia, cuando habla de oración, dice el versículo 6, ora a tu Padre. No está diciendo ora a tu juez, ora a tu enemigo, no está diciendo ora a tu proveedor, no está diciendo ora al Altísimo, no está diciendo nada de estas cosas que en cierta forma no son incorrectas, sino que nos está llevando a una mejor óptica y es que oremos a nuestro papá, oremos a nuestro Padre. Por eso debemos entender qué significa ser hijos de Dios y entender que el que es hijo es heredero y entender cuál es la herencia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quiero leer con ustedes Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que la pidan. Yo vuelvo a repetir esto, porque la misma palabra debe hacer mella en nuestro corazón. Debe entender nuestras almas la invitación que está haciendo el Señor hoy a nuestras vidas. Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se la pidan, a los que se la pidan. ¿A quién oramos? Oramos al Padre, al dueño de la herencia. Oramos al que sabe darnos cosas buenas. Los pecadores no redimidos se enfrentan a Dios como juez, pero los pecadores perdonados, gracias a Jesucristo, nos relacionamos con Dios como un padre. Es una relación de una fraterna esperanza. Es una relación que no nace en nosotros, sino que ha nacido de Él. No somos nosotros los que hemos ido tras las promesas de papá, sino que es Él quien nos las ha dado a conocer en su corazón. Ha nacido el proveernos en su corazón, ha nacido el darnos en su corazón, ha nacido el cuidarnos. Y aquí dice, si tú pides, si tu hijo te pide pan y si tu hijo te pide pescado, ¿tú qué le das? ¿Tú que eres malo? Aquí hay un argumento. Tú que eres malo, tienes, tú que puedes actuar de mala manera, tú le das pan y tú le das el pescado que tu hijo te pide. ¿Cuánto más te voy a dar yo que soy bueno? Que soy bueno. Por eso, mi amado, también es importante entender cuál es nuestra posición en Cristo. Tú, gracias a Jesús, gracias a la fe en Cristo Jesús, hemos sido declarados hijos de Dios. Tenemos la potestad de ser hijos de Dios. Y desde nuestra posición de hijo, debemos ir a nuestro Padre y orar. Debemos ir a nuestro Padre y pedir. Debemos ir a nuestro Padre y clamar. No puedo olvidar la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo lo siguiente: tengo que ir a donde mi padre y decirle que me haga como uno de sus jornaleros. Debo decirle que he pecado contra él, contra el cielo y contra él, y que me perdone y que me permita trabajar en su finca. Dice la palabra del Señor que el hijo ni siquiera había llegado a donde estaba el padre, y el padre que lo vio a lo lejos le recibió con un abrazo. El padre que lo recibió le cambió sus vestidos. El padre que lo recibió le dio el honor a hijo y no le permitió que volviera a pronunciar las palabras, hazme como a uno de tus jornaleros.
Porque el pecado, iglesia, el pecado nos lleva a querer cambiar nuestra posición ante Dios. Pero es la misericordia y es la gracia la que nos dice, tú te mantienes allí, porque tú eres mi hijo, el cual amo y el cual quiero cuidar, y el cual quiero seguir protegiendo. Debemos ser hijos arrepentidos, que vayamos ante el Padre, porque Él nos recibirá con brazos abiertos, con brazos abiertos. Y continuando con el tema, quiero que leamos el versículo 7 del capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles. Dice la Reina Valera, cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 7. Porque ellos se imaginan, ¿cierto?, que serán escuchados por sus muchas palabras. Cuando oremos, no solamente debemos hablar por hablar. Recordemos que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Y cuando tuve este versículo enfrente, entendí que que la oración no se mide en metros. Es decir, lo importante no es qué tan larga sea la oración, sino que la oración se pesa. La oración no se mide en metros, sino la oración se mide en libras, llamémoslo así. No es cuán larga sea tu oración, sino cuánto peso tenga tu oración. Cuánto peso tenga tu oración. Quiero remitirme a Mateo capítulo 7, versículo 7. 3 cosas. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué tanto pesa tu oración? No qué tan largo, no qué tanto tiempo oras, no qué tantas palabras usas, qué tanto pesa tu oración. ¿Qué compone el peso de la oración? Dice aquí que debemos pedir, debemos buscar y debemos llamar. Ciertamente, son 3 referencias en sinónimo parecidas que buscan es justamente hacer un énfasis a lo importante que debemos orar al Señor, pedir, buscar, llamar, no cansarnos. Pero si nos permitimos un poco ir más allá, podemos ver que no solamente son 3 ejemplos de una sola cosa, sino que allí la palabra también nos impulsa a que veamos la profundidad de la oración, a que veamos lo importante del avance de la oración, de dejar de chapotear en la orilla de la playa y adentrarnos en lo profundo de la presencia de nuestro Señor amado. ¿Qué hace que nuestra oración tenga peso? ¿Qué hace que nuestra oración no sea liviana? ¿Qué hace que nuestra oración no sea una oración fitness, sino que sea una oración con grosura? Porque el Señor cuando pedía un sacrificio, lo que Él pedía del sacrificio era la grosura, era lo que traía peso realmente al animal. ¿Qué es lo que trae peso a nuestra oración en primer lugar? Cuando dice aquí, pidan, pidan, hay 2 cosas que yo quiero exaltar. La primera de ellas es la humildad. Debemos acercarnos a Dios con humildad y con la conciencia propia de nuestra necesidad, como cuando un niño se acerca a su padre. Cuando pedimos, debemos ir con humildad ante el Señor. Eso le da peso a nuestra oración. Lo segundo que quiero destacar acá es la cordura. Nosotros debemos ser responsables en nuestras oraciones, debemos evaluar nuestras motivaciones, debemos evaluar nuestros intereses y debemos entender que no todo el padre le dice sí a los hijos. Dice acá el versículo 7, busquen y encontrarán, y encontrarán. Debemos buscar las cosas buenas que el Padre quiere darnos.
Porque si le pedimos una serpiente al Señor, el Señor no nos va a dar una serpiente. No nos va a dar una serpiente, porque Él, recordemos que Él es nuestro Padre que da buenas cosas, buenas cosas. ¿Qué hace que nuestra oración tenga un peso? Nuestra humildad, acerquémonos con humildad ante el Señor. Nuestra cordura, entendamos lo que es bueno para nosotros y pedir, como dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deleites, es decir, no hay una cordura a la hora de la petición. Tercero, la conexión. La conexión que hay en medio de la oración trae peso. El interés que tu mente, el interés que tu corazón le pone al momento de orar trae peso. Porque tú estás diciendo, Señor, tomo este tiempo en serio. El Señor te va a tomar en serio a ti también. En un cuarto punto, hay algo que trae mucho peso a la oración y es la fe. ¿Usted se imagina orar sin fe? La fe es la que mueve montañas. El Señor dice, los que se acercan a mí deben acercarse creyendo que yo estoy ahí, que yo recompenso a los que me buscan. En ese momento recuerdo que en una iglesia dijeron, vamos a orar, vamos a reunirnos a orar para que Dios mande lluvia, para que nuestras tierras sean fructíferas. Y llegaron todos a la reunión de oración. Todos llegaron a la reunión de oración a la iglesia para orar por lluvia. Y el pastor les dijo, un momento, hermanos, ¿dónde están sus sombrillas? ¿Dónde están sus paraguas? Porque vamos a orar por oración. Vamos a orar por lluvia, perdón. ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es la fe que nos acompaña? Estos hombres y mujeres iban a ir a orar por lluvia. Como mínimo tenían que llevar una sombrilla para no mojarse de regreso a su casa. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿dónde está tu paraguas? ¿En quién estás depositando tu fe? ¿Estás orando con fervor, pero estás orando con la convicción de que al que oras recompensa a los que lo buscan? Por eso dice acá, busquen y encontrarán. Por eso, mi amado, quiero ir finalizando este tema con lo siguiente. En medio de la oración debemos pedir por nuestras necesidades, primero, pero debemos buscar cuál es la voluntad del Señor. Y eso nos lleva a un nuevo nivel en la oración. Pedimos por nuestras necesidades y al mismo tiempo buscamos cuál es la voluntad del Padre. Dice que si pedimos por nuestras necesidades, el Señor las solventará. Y dice que si buscamos la voluntad del Señor, también la vamos a encontrar. Seremos transformados y comprobaremos la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y en tercer lugar, dice que llamemos, que el Señor nos abrirá. ¿Qué trae peso a la oración? No hay nada que haga más peso en una oración que la perseverancia, la paciencia, la continuidad, el seguir, el no detenernos, en pedir, en clamar y en buscar la voluntad del Señor. Cuando el Señor nos dice, sigan llamando a la puerta, así piensen que no se les va a abrir, sigan llamando a la puerta, sigan perseverando, porque cuando un discípulo del Señor persevera orando, en este caso un ejemplo, por la salvación de su familia, al tiempo que proclama el Evangelio y vive pacientemente en el Señor durante toda su vida, el Señor no dejará vacías sus oraciones y verá a su familia convertida, porque la voluntad del Señor es que todos procedamos al arrepentimiento. Y si nosotros pedimos por la necesidad de salvación y si buscamos la voluntad del Señor, que en este caso es que seamos salvos, que nos arrepintamos de nuestro pecado, y si seguimos haciéndolo con insistencia, solamente nos vamos a enfrentar a una sola cosa: que nuestros seres queridos, que nuestros seres amados proclamen desde su corazón que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Pero Satanás no quiere esto. Satanás no quiere que tú y yo oremos por las cosas importantes de la vida, por las cosas que tienen trascendencia.
¿Cómo están siendo afectados los hogares en medio de esta cuarentena? No solamente es la parte económica. Hay discusiones, hay peleas, hay engaños, hay intolerancia, pero también todo eso es producto de la falta de oración, de cómo en oración nosotros nos exponemos ante la presencia del Señor y somos transformados al ver su gloria, somos transformados al ver su respuesta, somos transformados realmente al conocer su voz sanadora en medio del secreto. Acerquémonos a Dios con humildad, con cordura, con esa conexión, con esa concentración para Él, con fe. Llevemos el paraguas a nuestro lugar secreto y oremos por lluvia y lloverá. Hagámoslo con perseverancia, iglesia, porque la oración no está en cuarentena. No está en cuarentena. La oración no se guarda. La oración no se cuida. No se cuida de algo peligroso, por decirlo así. La oración se expone, la oración se hace, la oración se pelea, la oración se batalla. Sé sincero con tu situación actual de oración. Sé sincero y atácalo de raíz junto con la presencia del Señor. Ora en tu secreto, lleva a tu secreto la oración y permite conocer la recompensa de sanidad de parte del cielo para tu vida. Recuerda que al que oramos es a nuestro Padre Celestial y es un Padre que sabe dar buenas cosas. Y en cuarto lugar, haz que tu oración tenga peso. Acerquémonos con humildad, acerquémonos con cordura, con concentración, con fe y con persistencia en lo que estamos pidiendo. Y solo una cosa pasará: lloverá, lloverá la respuesta del Señor. Entonces, mi amado, es creer que el Señor está con nosotros. Es Jesús mismo quien puso la oración como tema sobre la mesa y le dijo a sus discípulos: presten atención a esto que tengo que enseñarles a ustedes. Presten atención a sus vidas de oración y no permitan que esta vida de oración de ustedes vaya en declive, sino que más bien sea fervorosa. No dejen apagar el fuego de la oración en sus vidas. No permitas que el fuego de la oración siga apagado en tu vida. Los ministerios son muy importantes, muy, muy importantes. Ayudan a que uno esté animado. El tener algo que hacer en la iglesia ayuda a uno a estar concentrado. Pero ¿qué pasa con los que en este momento no sirven en la casa del Señor? No están haciendo, no están ejerciendo alguna disciplina, algún ministerio, alguna labor. Es la oración lo que nos mantiene en pie, con o sin ministerio, con o sin servicio, con o sin labor. Es la oración la que nos anima a continuar. Es la oración en el Señor, su presencia y una verdadera adoración en medio de ella lo que nos llama la atención. Hay personas que tienen vidas de oración muy frías, muy frías. Y una oración fría, lo único que conserva es el pecado en nuestro ser. La oración ferviente es la que lo consume, es la que no permite que esté más eso en nosotros. Mi amado, la oración no está en cuarentena. Oremos en público, oremos en privado, oremos con unos, oremos a solas. Sea cual sea nuestra situación, oremos. Oremos sin parar, oremos sin cesar, oremos sin detenernos, oremos en pareja, oremos en familia, oremos a solas, oremos de día, oremos de noche, oremos en este momento, oremos más tarde, oremos, oremos y oremos. Si Jesús, siendo Dios, oró, ¿cuánto más necesitamos nosotros también hacerlo? Yo espero que este mensaje hable a su vida y a su corazón en esta mañana. Yo quiero invitarlo a orar en este momento. Padre bueno eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, exaltado hasta lo sumo, mi buen Rey. Levantamos el nombre de Jesús sobre toda situación, sobre toda calamidad, sobre toda enfermedad, sobre todo pensamiento.
Levantamos el nombre de Jesús sobre toda situación, sobre toda oscuridad, sobre toda ciudad, sobre todo gobierno. Levantamos el nombre de Jesús sobre nuestras vidas mismas, amado Señor Dios. Padre, y tú que estás en el cielo nos escuchas. Tu palabra dice que tienes tu oído inclinado a nuestro clamor. Tienes tu oído inclinado a nuestras peticiones, amado Señor Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, que hace su voluntad en nosotros, Señor. Te pedimos que hagas tu voluntad en nosotros. Padre, que como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra, Padre. Yo te pido por las necesidades de cada uno de mis hermanos, por ese pan de cada día, amado Espíritu de Dios, a que no desmayemos, a que trabajemos, a que salgamos a pescar y a que entendamos que en ese pez, Padre, vamos a encontrar una doble bendición, porque tú prosperas la obra en nuestras manos, Señor Dios. Te pido, Señor Jesucristo, que inundemos nuestro secreto, lo que nos trae vergüenza, lo que hay pecado en nosotros con tu oración, y que sanes nuestras vidas, que sanes nuestro ser, amado Señor Dios. Perdona, Padre, cuando hemos dejado de orar. Perdona, Señor Dios, cuando no tomamos el tema de la oración, Señor Dios, en importancia. Perdona, Espíritu Santo, el que está haciendo oídos sordos esta mañana a este tema, Espíritu de Dios. Yo te pido, amado Señor Dios, exhórtanos, llámanos con esa voz de trompeta, de autoridad que te caracteriza, Padre, en este mismo instante, poderoso Dios Salvador. Y no permitas que nuestras vidas se ahoguen más, amado Señor Dios, en oraciones frías, en oraciones por compromiso, en oraciones por apariencia, amado Señor Dios, sino nútrenos con una vida de oración saludable, Padre, que trasciende lo físico, que vive en lo sobrenatural del Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a persistir, ayúdanos a entrar ante tu presencia con la fe que nos corresponde. Padre, haz que nuestra oración tenga peso, amado Señor Dios, que con humildad nos congreguemos en tu nombre, amado Señor Dios, que pidamos con cordura, no con las vanidades y las pasiones de este mundo, amado Señor Dios, sino conociendo tu voluntad, tu propio corazón, Espíritu de Dios. Oro por el que no ora, oro por el que está empezando, Señor, oro por el que piensa que esto no es importante. Despierta, Señor Dios, el deseo de oración en cada vida y en cada corazón, en cada hogar, en cada matrimonio. Padre, te pido que nada estorbe las oraciones, Señor Dios, de tus hijos, Espíritu Santo. Señor, que no nos cansemos de orar, porque a nuestro debido tiempo veremos, Señor Dios. Padre, en este momento recuerdo que Abraham murió sin ver todas las promesas que tú le hiciste, pero esto no significa, Señor Dios, que tú no las hayas cumplido. Yo sé, Padre, que aún en estos tiempos, Padre, podemos ver la respuesta de la oración de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, Señor Dios de la gloria. Padre, y también nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos verán la respuesta del Señor de nuestras oraciones aquí en el presente, poderoso Dios celestial. Creemos que así es, que una nueva pasión se enciende en los jóvenes, amado Señor Dios, que en una nueva pasión se enciende en tus ministros, en tus servidores, Espíritu Santo. Padre, que una nueva pasión se enciende en el que ha estado desinteresado, en el que ha estado frío en esta área de su vida. Ahora mismo oro en el nombre poderoso de Jesús por tu vida, oro por tu familia, para que esto cambie, para que tu vida, tu familia sea trastornada por una vida, Señor, de oración correspondida, amado Espíritu Santo, Señor Dios. No nos dejes tranquilos, haznos esas invitaciones, Señor Dios, que estás acostumbrado a orar. No nos dejes en paz hasta que no nos arrodillemos ante tu presencia, amado Espíritu de Dios. Sé más fuerte que nosotros, sedúcenos, amado Señor, sedúcenos, sé más fuerte que nosotros, véncenos, amado Espíritu de Dios, para que podamos ir y orar y orar, Señor Dios, y que tu nombre sea exaltado hasta lo sumo, Señor Dios. Hoy yo quiero darte gracias, bendigo, Padre, Señor Dios, este día, a mis hermanos en la fe, a cada una de sus familias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.